Muy buenas tardes, mi nombre es Justin Cepeda Rivera y hoy les vengo a hablar sobre lo que vendría siendo el sistema urogenital en hembras. Anteriormente habíamos hablado de lo que es el sistema urogenital, pero en machos. Y tenemos que también comienza por los riñones. Tenemos que los riñones en carnívoros, en pequeños rumiantes y cerdos son de forma similar. En cerdos se podría decir que son un poquito más aplanados. Los riñones del gato se distinguen por la presencia de venas calculares, que como ven aquí en la imagen vemos que en los felinos tienen unas venas que se les conoce como venas calculares. Las salidas que tienen los riñones son eh, una arteria renal, una vena renal y el uréter. Tenemos que en los bovinos los riñones son de forma, o sea, tienen lóbulos, como ven aquí los tienen varios lóbulos y pueden tener de 18 a 20 lóbulos. Y tenemos que en los equinos el riñón izquierdo es de forma de poroto y el derecho tiene una forma más triangular. Bueno, terminando con los riñones, comenzamos con lo que vendría siendo eh, la parte genital en yeguas. Bueno, vamos a compararlo en yeguas, en bovinos y en cerdos. Entonces tenemos que comenzamos con lo que vendrían siendo los ovarios. Tenemos que los ovarios están ubicados en la región sublumbar. Por lo tanto, los cuernos uterinos se orientan hacia dorsal y craneal. El tamaño es proporcionalmente mayor en perras, en vacas y en cerdas. Y la forma arriñonada con una fosa ovárica. Entonces aquí vemos, esta es una imagen pues de la parte trasera, sí, o sea, de la parte trasera de la yegua, si la vemos desde la parte de atrás de la cola. Entonces aquí vemos los dos ovarios. Este es un ovario y este es otro ovario. Y aquí ya lo vemos, nos están mostrando el ovario, pero ya como tal de la yegua yegua no es un dibujo, sino el propio ovario. Entonces aquí vemos otra vez de más cerca el ovario, que es este que vendría siendo aquí. Bueno, seguimos con lo que vendría siendo la vaca. Tenemos que el ovario de la vaca es craneal a la pubis. Su posición varía fuertemente con tamaño de su útero, pudiendo ser intrapélvicos en vaquilla, pequeños de forma esferoides sin fosa ovárica. Entonces aquí vemos, esta también en la parte trasera de la vaca, aquí vemos que son un poco más pequeños que los de la yegua, y están ubicados casi en la misma posición. Aquí vemos el ovario y acá de este lado está el otro ovario. Aquí vemos una imagen real, este sería el ovario. Aquí vemos una imagen más clara, entonces aquí vemos que son las trompas de falopio, y aquí vemos un ovario, pero este ovario ya está abierto, como que lo rajaron por la mitad. Bueno, ahora lo tenemos en cerda. Bueno, aquí los de la cerda son muy similares a los de la vaca. Los ovarios están ubicados ventralmente cerca de la abertura craneal de la pelvis. Son pequeños, son esferoides y de aspecto más o menos como una mora. Debido a la gran cantidad de folículos que se asoman en su superficie, no existe fosa ovárica. Entonces aquí vemos los ovarios. Aquí vemos los ovarios y, y aquí lo logramos ver de una mejor manera, que son estos. ¿Por qué se supone que las cerdas tienen bastantes folículos? Porque sabemos que cuando se revientan los folículos es que salen los óvulos, y de esta manera cuando son fecundados es que pues se comienza a crear el feto. Entonces, como sabemos, las marranas pueden tener hasta 20, 18, 12 marranitos. Entonces, después de eso viene el útero. Tenemos que el útero es bicornes, al igual que en carnívoros, aunque con un tamaño proporcionalmente distintos. Bueno, la vaca posee ligeramente intercondual doble, que se le puede decir dorsal y ventral. En ovinos, caprinos y caninos es simple. Entonces aquí vemos más o menos una tabla donde habla de los ovarios largos. En las yeguas de 7 a 8 centímetros, en las vacas de 3 a 4 centímetros, en las cerdas de 2 a 3 centímetros y en las perras de 2 centímetros. Entonces aquí nos habla del cuerpo, del cervix, la vagina y el vestíbulo. Estas son las otras de las hembras. Entonces aquí nos habla de cuánto mide cada cosa. Pero yo se las voy a ir explicando más adelante. Pero aquí tenemos la tabla de lo que vendría midiendo cada parte. Aquí en la yegua tenemos el útero. El útero, tenemos que los cuernos uterinos son muy uniformes en diámetro. Por lo tanto, la unión con tubo uterino es abrupta. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el cervix,
y tenemos un cuerno que es este. Aquí vemos el otro cuerno, pero aquí parece que ya está abierto, o sea, lo abrieron y aquí vienen los ovarios. Aquí hay un ovario y aquí vendría el otro ovario. Aquí tenemos el cervix y el fondo uterino es la parte que se encuentra dentro del, cuer, del cuer, cuerpo de los cuernos uterinos. Tenemos que no existe ligamento intercomunal. El fondo uterino es la porción del cuerpo previo al ingreso de los cuernos uterinos, o sea, es la porción que está antes del ingreso del cuerpo uterino. Y tenemos que el cervix solo con pliegues longitudinales no contráctiles durante esto posee porciones prevaginales y vaginales, porque sabemos que el cervix tiene como varios anillos. Entonces aquí vemos que esta parte que está aquí, ya les muestro, esta parte de aquí, disculpen, esta parte de aquí es el cervix, después vienen los cuernos uterinos, que son estos son los ovarios, y la parte que está por dentro de esto se le conoce como fondo uterino. Tenemos en las vacas, el útero, los cuernos uterinos disminuyen de diámetro gradualmente al acercarse al orificio tubárico, por lo tanto la unión con la tuba uterina es imperceptible. Existen ligamentos intercomunales de doble, que son el dorsal y el ventral. Entonces aquí vemos en la vaca, vemos lo que viene siendo el cervix, que es esta partecita que vemos aquí, el velo uterino, que es este, que también se conoce como punto blanco, y aquí vemos los ovarios, y este es el cuerno uterino. Este que vemos aquí, el cuerno uterino, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, son el cuerno uterino. Entonces, ¿por qué dice que va poniéndose cada vez más pequeña? Porque si se dan cuenta, aquí es un poco más ancha y aquí va disminuyendo hasta llegar al ovario. Bueno, después, bueno, tenemos que el útero en las vacas es endométrico y posee carúnculas uterinas, las que en la gestión se unen con los cotiloides y para esto forman los placentomas. El cervix posee pliegues longitudinales y pliegues circulares. Y el cervix posee porción vaginal, posee una porción prevaginal y una porción vaginal. Este tiene orificios cervicales internos y externos. Aquí vemos lo que vendría, bueno, aquí vemos en la cerda. En la cerda encontramos que son muy largos, bueno, estos son muy largos, mide de 1.2 a 1.5 metros y esto no existen ligamentos intercoronual, nivel uterino. El cervix posee pliegues longitudinales que poseen elevaciones y no hay una porción vaginal. Entonces aquí vemos en la imagen claramente porque nos damos cuenta que el velo uterino siempre es un poquito más grueso y aquí nos damos cuenta que no hay velo uterino, aquí nada más viene lo que vendría siendo las trompas de falopio. Mira, aquí vemos los cuernos uterinos que son estos y de una llevan a los ovarios. Después de esto encontramos lo que la vagina, y la vagina son similares en todas las especies, pero solo en perras, yeguas y vacas existe el fornix vaginal. En bovino existe una rugosidad en el fornix denominada cresta vaginal y hay un orificio vaginal que también se conoce comunicación con el vestíbulo. Podemos decir que aquí se encuentra un pliegue transverso ubicado ligeramente craneal a la uretra externa. Bueno, entonces aquí vemos el vestíbulo vaginal, que es este, y aquí vemos la vagina. El himen está pobremente desarrollado en animales domésticos, más en yeguas que en otras hembras. Es esta que está aquí. Entonces tenemos que, después de esto encontramos el vestíbulo, tenemos que en bovinos y en cerdos existen divertículos ciegos ventrales en la uretra. Y tenemos que tiene tiene una capa que se le conoce como bulbo vesticular, que es el tejido cavernoso eréctil presente en las paredes laterales del vestíbulo de caninos y yeguas. Este está asociado con el vestíbulo existente en glándulas vesiculares mayores o menores. Tenemos que mayores en bovinos, felinos y ovinos, y menores en caninos, equinos y ovinos, y también en cerdos. Entonces aquí vemos el clítoris, el vestíbulo, las paredes se le conoce como la bulbo vesticular, tenemos el orificio de la uretra, que es este es un pequeño huequito que hay aquí,
tenemos la vagina, que es todo esto, tenemos el cervix, aquí viene el velo uterino, y después del velo uterino vienen las trompas de falopio. Las trompas de falopio, y aquí viene, o sea, las trompas de falopio, cuerno uterino, y aquí vienen los ovarios. Después de esto ya encontramos lo que es la vulva, que en ambas comisuras son agudas, tanto en bovinos como, o sea, en los bovinos ambas comisuras son bastante agudas. En las yeguas es aguda la dorsal y la roma es ventral. En las cerdas posee una proyección muy aguda desde la comisura ventral. Entonces, más o menos como el recorrido que tiene este. Comenzamos con la vulva, que ya la explicamos que en las yeguas es aguda y en los bovinos es aguda ambas, y en las yeguas es aguda una y roma en otra. Tenemos entonces, después de la vagina viene el vestíbulo, después de la vulva viene el vestíbulo, después la vagina, encontramos el cervix, por aquí pasa, llegamos al, llegamos al velo uterino, que es este que vemos aquí. Después siguen los cuernos uterinos y por último los ovarios. Sabemos que cuando es fecundado un óvulo, cuando hay un folículo mayor a punto de reventar, este se revienta, pasa por los cuernos uterinos, llega aquí al velo y este es fecundado por el espermatozoide. Entonces eso sería todo lo que tendría que decir acerca del sistema genital. Muchas gracias.